Buen día, hoy les vamos a hablar sobre el protocolo FTP. Los integrantes del grupo son David Ramírez, José Alejandro Libreros e Iván Miguel Viveros. Para hablar sobre el protocolo FTP, vamos a centrarnos primero en qué es FTP y para qué sirve este. El FTP o File Transfer Protocol es un protocolo basado en cliente-servidor con el cual los clientes pueden descargar archivos del servidor y enviar archivos hacia el mismo. Este protocolo normalmente se usa para subir archivos a un servidor, por ejemplo a un servidor web cuando se necesitan subir los archivos de una página web, ya que FTP lo que hace es enviar archivos de texto plano. Ahora, ¿para qué sirve FTP? Supongamos que tenemos un servidor y queremos desde un cliente enviarle archivos a un servidor. Pues es aquí donde entra el FTP, siendo este el que permite el envío del archivo del cliente al servidor o viceversa. El FTP o el servicio FTP es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al usuario. ¿Esto qué quiere decir? Que utiliza el protocolo TCP/IP para poder brindarle al usuario la posibilidad de ejecutar el servicio de FTP. Al estar basado en la arquitectura cliente-servidor, nos ofrece la posibilidad de que desde cualquier dispositivo o desde cualquier sistema operativo podamos tener acceso a él, no importa si son equipos, dispositivos móviles, tablets o navegadores. Esto nos permite conectarnos a un servidor por medio de FTP sin importar el sistema operativo. Ahora vamos a hablar sobre cómo funciona el FTP con una breve explicación. El FTP utiliza dos formas para conectarse. Una es el modo pasivo y la otra es el modo activo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a verla aquí muy claramente poniendo unos ejemplos muy básicos sobre dos conexiones, una en modo pasivo y la otra en modo activo. Inicialmente vamos a hablar del modo activo. Inicialmente en el modo activo tenemos un servidor y un cliente y los respectivos puertos con los cuales se van a comunicar. En modo activo, el puerto de control del cliente 1026 se conecta al puerto de control del servidor, que es el puerto 21, y le envía el número del puerto de datos, que para nuestro ejemplo será el 1027. Después el servidor responde con un ACK al puerto de control del cliente, es decir, envía un mensaje para confirmar la recepción del mensaje. Después de realizar estas dos conexiones o estas dos interacciones, pasamos a que el servidor inicia la conexión entre el puerto de datos 20 y el cliente en su puerto 1027. Al realizar esta conexión, el cliente le responde al servidor con un mensaje de validación de la recepción del mensaje. En el modo pasivo tenemos un agregado que es en el servidor el puerto 2024, ya que el puerto de datos 20 no se usa en el modo pasivo. En el modo pasivo, inicialmente el puerto de control del cliente, el 1026, se conecta al puerto de control del servidor, que es el 21, y envía un comando indicándole que es una conexión pasiva. Después de esto, el servidor responde al cliente con el puerto 2024, que es un puerto aleatorio de datos para la conexión de datos. Después de esto, el cliente inicia una conexión desde su puerto de datos, que es el 1027, hacia el servidor, hacia el puerto 2024 del servidor. Y finalmente el servidor envía de vuelta un mensaje de confirmación de la conexión al puerto de datos del cliente. De lo anterior podemos concluir que en el modo pasivo la conexión son abiertas generalmente o siempre por el cliente, mientras que en el modo activo son abiertas por aquel que envía los datos. Esto puede llevar a que el modo activo tenga unos pequeños problemas de seguridad. Sin embargo, estos problemas son subsanados en el modo pasivo. Esto es todo, muchas gracias por la atención prestada.